Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 7 del curso de Microsoft Word avanzado. Continuamos con macros en Word, la segunda parte. Bien, pero antes de avanzar con macros, con programación, es bueno indicar que en Visual Basic, ya sea que utilicemos Excel, PowerPoint o Word en este caso, bien, generalmente el 50% de toda la programación que se desarrolla en este entorno es código puro de Visual Basic Application, es decir, de Visual Basic para aplicaciones. Bien, no está asociado a ninguna plataforma o en este caso a ningún aplicativo como Word, Excel o PowerPoint. Es código puro. Bien, código puro que ya hemos dicho en su momento que está en inglés, listo, y que hace referencia a netamente lo que es variables, constantes, las instrucciones, las palabras reservadas, entre otras cosas. Es decir, es netamente puro código, el 50% o un poquito más de lo que es Visual Basic Application, ¿no? Es código completamente puro que no depende de ningún tipo de, en este caso, aplicativo. El otro 50% restante aproximadamente ya está utilizado, listo, es Visual Basic, pero ya aplicado, bien, o personalizado de acuerdo al entorno de trabajo. Si estoy trabajando en Excel, entonces voy a trabajar con los Worksheets, que son básicamente los libros, o los Workbooks. Si voy a trabajar con Word, estoy diciendo son los Documents. Estamos hablando de lo que es básicamente Documents. Si estoy hablando de, por ejemplo, PowerPoint, estoy en este caso trabajando con los presentations, así con las presentaciones. Entonces ya es Visual Basic, pero adaptado o personalizado ya al entorno de trabajo. Bien, en este caso estamos trabajando con macros en esta segunda parte. Y vamos a conocer, como digo, ese 50% que es puro. O sea, si lo aprendo acá, lo puedo aplicar en PowerPoint, lo puedo aplicar en Excel también, porque es lenguaje puro. Bien, y de ahí iremos avanzando ya, personalizando ya y adentrándonos ya propiamente en el código que tiene que ver con Word, ¿correcto? Pero también siempre utilizando el código puro. Es una mixtura o una combinación que vamos a hacer, ¿no? Un Visual Basic personalizado para Word con o el Visual Basic que es general, ¿no? Al final es un solo Visual Basic, solo que está orientado de acuerdo, como repito, a cada programa. Bien, y para eso me voy a la ficha programador. Y en la ficha programador, bien, el día de hoy vamos a Visual. El día de hoy vamos a trabajar en esta segunda sesión de macros para Word, lo que es trabajar con módulos. Bien, lo vimos en Excel, lo vamos a ver más adelante también en PowerPoint. Y vamos a trabajar dentro de un módulo, vamos a trabajar dentro del módulo con un procedimiento y ahí vamos a hacer programación bien sencilla, listo, orientado y pensado exclusivamente en Visual Basic general. Bien, entonces para eso, bien, lo que voy a hacer es, estando acá en Project, listo, voy a cerrar estas dos y me voy acá a la parte superior o me voy a insertar como ustedes quieran. Y esta es la interfaz gráfica de Visual Basic. Bien, no lo habíamos dicho al inicio. Esta interfaz gráfica pues me permite poder programar, ¿no? Tiene los menús antiguos que desplegaban, listo, una serie de opciones. Esas opciones se van a ir trabajando de acuerdo al uso. Bien, si nos ponemos a revisar cada una de ellas, obviamente quizás nos demoremos y probablemente muchas de esas opciones no las lleguemos a utilizar. Entonces, la mejor forma de aprender Visual Basic para aplicaciones o Visual Basic Application, ya sea en Word, Excel o PowerPoint, es con la práctica. Bien, es decir, con las acciones que día a día se realizan dentro de cada aplicación. Bien, si estoy en Excel y yo construyo tablas permanentemente, entonces tengo que aprender Visual Basic, listo, general y también, como repito, la parte que tiene que ver con la creación de tablas para Excel en Visual Basic. Si voy a trabajar con formatos en Word y son formatos de todos los días, para no estar haciendo negrita, cursiva, subrayado, color de letra, tamaño de letra, etcétera, etcétera, yo puedo personalizarlo. Cierto que puedo personalizarlo de una manera con estilos, pero el macro va más allá de eso. Es más, macros permite crear estilos.
Entonces es un poco más completo, ¿no? Complejo y a la vez es completo, pero se puede ir aprendiendo de a pocos. Y qué mejor que con la práctica, y como repito, se aprende, la mejor forma de aprender macros es con el uso diario de lo que normalmente hacemos todos los días. Y eso pasarlo o volcarlo a código, ¿listo? Y al final pues ir uniendo de a pocos, ¿no? No se olviden que la grabadora nos va a permitir realizar acciones que no tenemos ni la menor idea de cómo empezarlo. Y de ahí ya con la experiencia y la práctica van a ir personalizando ese código, ¿listo? O como se dice en programación, los programadores dicen, vamos reduciendo, vamos optimizando código. Es decir, vamos reduciendo la cantidad de código innecesario para que al final quede un código bien simple y sencillo y esencial, ¿no? ¿Ok? Entonces, el entorno de programación de Visual Basic tiene una serie de menús. Estos menús, por si acaso, este entorno de Visual Basic Application es el mismo que vas a encontrar en Excel y en PowerPoint y en cualquier otro Office o programa de Office que utilice Visual Basic. Bien, así que si lo van a conocer acá, lo van a poder reconocer en lo demás. O sea, no va a haber problemas, les va a ser muy familiar porque es el mismo entorno de programación. Archivo, edición, ver, o sea, las vistas, cómo podemos visualizarlo, bien. Lo que es la inserción, que justo vamos a trabajar de ellas, puedo insertar un procedimiento, listo, puedo insertar un formulario, un user form, puedo utilizar un módulo, que es lo que vamos a trabajar, o en inglés es module, y puedo utilizar un módulo de clase, y este es para crear objetos. No creo que lo hagamos en este entorno, ya que es un macro para Word sencillo, listo, algo sencillo que la gente pueda, las personas, los estudiantes puedan aprender y puedan utilizar sobre todo. Porque nada sirve llevar un curso completo cuando no lo vamos a utilizar ni la mitad siquiera. Entonces tenemos formatos para poder mejorar el entorno de trabajo. La depuración, que es muy importante. Recuerden que como es código, existen dos tipos de errores. Errores de lógica y errores de programación, o sintaxis también se llama. Bien, es como en Excel, yo escribo una función y si la escribo mal me sale un error. Y es un error de sintaxis porque en Excel se maneja la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, igual, suma, el rango. Entonces yo puedo cometer un error de sintaxis que vendría a ser en Visual Basic, en programación se conoce como errores de código o errores de sintaxis por hablar técnicamente, ¿no? Y hay que corregir ese error de sintaxis, es decir, ver la forma correcta como se tiene que escribir las palabras reservadas, las funciones, los métodos, etc. ¿Bien? Y el otro es un error de lógica, que eso ya es un poco difícil de poder corregir, ya que depende de cómo la persona lo ha entendido y cómo lo ha plasmado la idea, listo, y lo ha programado. Puede estar muy bien programado, pero la lógica quizás puede estar mal, ¿no? Entonces ahí es un poco complicado saber cómo es que ha pensado, qué lógica ha aplicado. Bien, entonces en caso de Visual Basic generalmente el tema y aquí está el menú de depuración, listo, es una gran ayuda para poder resolver problemas de sintaxis, es decir, errores de sintaxis o errores de código, ya que te indica, lo que hace es, cuando hay un error, para la ejecución del programa o la aplicación o el macro, y te indica que hay un error, te dice el error que se ha sucedido. A veces el error que te menciona, el mensaje de error, es un poco complejo, a veces es sencillo, bien, pero te dice, para la instrucción que se ejecute, te indica el error, pulsas aceptar y te marca o te resalta, listo, dónde está el error. Entonces, eso es lo bueno, o sea, por eso se llama depurador, bien, porque va viendo línea por línea, de manera secuencial, listo, y entendiendo tu lógica, cómo es que has querido programar. Y si encontró un error, te dice, mira, acá hay un error, voy a parar la ejecución del código, te muestro el error, pulsa aceptar y ahora sí, ve a corregir el error. Entonces puedes corregir el error y continuar, o puedes pararla, hacer un stop total, parar todo el código, corregir el error y volverlo a ejecutar. ¿Listo? O lo puedes depurar también. Entonces, eso siempre ocurre en cualquier lenguaje de programación, no solo en Visual Basic, sino en cualquier lenguaje de programación de escritorio o de web, siempre hay depuradores, siempre hay compiladores. Bien. Luego la opción ejecutar. Una vez que ya tengo el código bien desarrollado, con una buena lógica, puedo ejecutar el macro. Bien, hemos dicho que se puede ejecutar de dos lados el macro. Bien, si estoy del lado del en este caso de Word, lo puedo ejecutar con método abreviado, control P, control R, o lo puedo asignar a un botón, ¿no? Ya lo vamos a ver, lo vamos a volver a repetir esa parte. Bien,
Y ese es en el caso del Word. Pero si estamos acá en el Visual Basic, yo lo puedo ejecutar de dos formas. Pulsando clic, listo, ahí indica un triángulo verde que está justamente a la izquierda también. Es como si fuera un play. Listo. O puedo pulsar F5. En cualquiera de los casos, listo, se va a ejecutar el código. ¿Pero cuál código? El código donde el cursor esté dentro del procedimiento. Ya lo vamos a ver. Listo, ya lo vamos a explicar. Luego, interrumpir es justamente cuando existe algún error de sintaxis, automáticamente Visual interrumpe la ejecución del programa. Y yo también lo puedo interrumpir de manera manual. Y la otra es restablecer. Restablecer significa que para por completo la ejecución del código. Bien. Ahora, tenemos herramientas donde acá en referencias es una de las librerías muy importantes. Yo puedo llamar librerías no solamente que estén instalados en mi máquina, en la computadora, sino que puedo llamar referencias a otros programas para poder ejecutarlo. Bien, puedo ver los macros que se están ejecutando. ¿Listo? Cuando yo voy al entorno de Word, hay una cajita, un cuadro que me permite visualizar y ejecutar las macros. Acá también lo puedo hacer. Bien, pero no tendría mucho sentido porque realmente se puede ejecutar desde acá nomás, de esta ventana. Bueno, una serie de cosas más. Tenemos complementos que podemos añadir. La ventana donde podemos visualizar el código de diferentes maneras. Podemos tener un código en paralelo. Algo así como si tuviéramos dos documentos de Word partido o dividido por la ventana. Podemos trabajarlo así. Podemos organizar los iconos y todo el código que hay acá. Bien. Y bueno, y la ayuda para poder saber más o menos de qué se trata el código. Tal instrucción para qué sirve. El método X, Y, Z para qué nos ayuda, etcétera, ¿no? Luego tenemos, listo, varias áreas que voy a ir colocándolo. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos lo que está acá, que es el explorador de proyectos. Tenemos las propiedades. Cuando vamos a trabajar formularios y vamos a añadir objetos, necesitamos asignarle sus propiedades a los objetos. Donde la primera propiedad ya había indicado de todo objeto es name. ¿Listo? Porque cualquier cosa, cualquier objeto tiene un nombre. Y acá tenemos el explorador de, en este caso, objetos y clases. Todas las que existen para poder trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, este cuadrito con una manita es una propiedad, este como especie de, yo le llamo así un icono, un jaboncito, es un método, y este es un dato, y etcétera, etcétera, lo vamos a ir conociendo todos, pero todos están acá. Entonces yo puedo seleccionar uno y consultar de qué se trata ese método. Bien, lo puedo cerrar. Esta barra de herramientas superior, que está abajo del menú de opciones, me permite pues de manera rápida poder interactuar. Por ejemplo, acá tenemos y está desactivado el cuadro de herramientas. Esto se activa cuando trabajemos formularios. Bien, se va a activar esto y propiedades, las dos son muy utilizadas. Si yo cerraría propiedades acá, lo puedo abrir acá en Properties o Propiedades. ¿Bien? Si cierro el explorador de proyectos, que es donde está todo el trabajo, lo puedo cerrar para tener más espacio, pero yo sé que se puede abrir acá sin ningún problema. Bien. Ok, entonces estando acá en el proyecto actual llamado Document 1, porque todavía no lo he grabado, entonces me voy, justo, esta ventanita me permite movilizarme a Word y esta Visual Basic a Visual Basic. Es una forma fácil de pasarse entre ventanas. O puedo hacer Alt-Tab. En cualquiera de los dos casos me puedo pasar así, ¿no? Para mí es más fácil es Alt-Tab o hacer eso, clic. Muy bien, es aquí, en este botón, listo, donde hay iconos de acceso directo. Está el User For, que lo vamos a trabajar más adelante. Está el módulo, que es lo que voy a trabajar, y el módulo de clase. Procedimiento no me preocupa mucho porque yo voy a crear procedimientos de una manera manual. Bien, entonces acá, por el momento vamos a trabajar en módulo. Ahora, ¿qué es un User For? Un User For, que está en insertar también, es un formulario de usuario. ¿Listo? Una ventana donde yo puedo programar, diseñar mis cuadritos de texto y poder ingresar. Bien. Un módulo no es un user for. Un módulo es un área donde yo voy a escribir. Es como un bloc de notas, listo, solo que un poco más sofisticado porque me permite mostrar las palabras reservadas, me permite escribir código que yo quiera, me permite ejecutar, crear procedimientos, funciones, métodos, etc. Bien, entonces es como un bloc de notas que puedo bajar, subir, poner comentarios, etc. Bien, pero la ventaja es que es ejecutable, es dinámico, mientras que el bloc de notas normal no lo es. Es algo así como existe en programación un entorno de programación que se llama Notepad++, es decir, bloc de notas más o plus, que sí es un editor, pero más sofisticado que el bloc de notas convencional, ¿no?
Es algo así como eso, pero acá en Visual Basic. En otras palabras, el módulo no es sino un área donde yo voy a empezar a poner mis procedimientos. ¿Listo? Un procedimiento básicamente es una macro, en otras formas, ¿no? Se lo conoce como macro, pero en el fondo un macro no es más que un procedimiento. Dentro del procedimiento puedo crear funciones. Dentro del procedimiento puedo crear variables constantes. Las variables pueden ser locales, de módulo y de en este caso, de aplicación o públicas. Muy bien, entonces un módulo de clase es lo mismo, solo que va a crear objetos. Bien, ok, un módulo es un área donde yo voy a codificar o programar. Bien, desde una variable sencilla hasta lo más complejo que se puede dar. Cuando yo uso la grabadora, en este caso de Word o de Excel o PowerPoint, siempre genera una macro. ¿Listo? Pero quiero una macro que me permite aplicar 5 formatos de texto rápido. Muy bien, yo puedo llamarle a la macro formatos avanzados. Listo, entonces se va a crear un procedimiento con el nombre formatos avanzados. Y dentro de ese formatos avanzados, la grabadora me va a colocar o me va a insertar todo el código que ya utilicé. Bien, yo solamente hice clic acá, clic allá. Sin embargo, la macro va grabando y cuando yo le indico que ya finalizó la grabación, ¿qué hace Excel? ¿Qué hace, perdón, Visual Basic? Me devuelve el código de cada acción que yo estuve haciendo con el clic, con el teclado. Bien, entonces aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a añadir un módulo y miren, se añade una carpeta nueva que dice módulo. Voy a cerrarla de acá. Y dentro de esa carpeta llamado módulos puedo agregar n módulos. Cada módulo puede tener, por ejemplo, un módulo puede ser declaración de variables y constantes. Otro módulo puede ser todo lo que tiene que ver con formatos básicos y avanzados. Otro módulo puede ser, por ejemplo, para crear tablas o gráficos en Word. Otro módulo puede ser para crear efectos de columna, saltos de columna, etc. O sea, para cada cosa puedo crear un módulo. Como también un módulo puede ser para muchas cosas, uno solo. Pero no se vería bien porque no voy a mezclar una cosa por otra, ¿no? Voy a mezclar código o macros que hacen formatos y otro que desarrollan lo que es tablas y otro que me hablan de estilos, otro que me crea columnas, otro que me crea gráficos. Entonces no sería bueno mezclar. Es mejor tener un módulo para cada cosa. Y dentro del módulo se va a abrir, como digo, un espacio en blanco que parece el bloc de notas. Bien. Solo que es algo bien curioso y particular porque acá, listo, generalmente va a distinguirse por dos colores, azul y negro. Todo lo que se pinta de azul, listo, o letras de azul, muy al margen del tamaño de la letra, del entorno gráfico, etcétera, se conocen como palabras reservadas. Es decir, palabras que son exclusivas de Visual Basic y que nosotros no podemos utilizarlas para programar. Bien. Esas palabras reservadas pueden ser, listo, del propio Visual Basic, del 50% que yo hablaba de esencia de código, o pueden ser palabras reservadas propias del Visual Basic, en este caso para Word. Bien, entonces no puedo declarar, por ejemplo, una variable que se llame din, o una variable que se llame, por ejemplo, documents, o documents en inglés también. ¿Por qué? Porque son palabras que lo utiliza el Visual Basic para hacer algo. Entonces, si la vas a declarar como variable, va a haber conflicto y te va a salir error de programación. En cambio, para no hacerme problema, diferenciar entre document y la otra palabra, puedo escribirlo en español. Porque yo sé que el código de Visual Basic al 100% está en inglés. Todo está en inglés. ¿Listo? Entonces, muy al margen, si la mitad es puro y la mitad es añadido al Visual Basic por cada programa, yo puedo utilizar el español o cualquier otro idioma que no sea inglés y poder declarar mis propias variables, mis propios nombres o el propio texto que yo quiera en mi idioma. Entonces Visual va a detectar que el usuario está usando palabras que no son reservadas. Entonces no hay problema, que se ejecute el programa. ¿Listo? Pero si detecta una palabra reservada que lo estás usando, te va a saltar un error. Bien, y va a interrumpir el proceso o la ejecución. La primera, digamos, declaración que sale cuando yo abro un módulo, ¿listo? Y si no abre, hay que ponerlo. Ya lo voy a explicar por qué. Es el option explicit. El option explicit, o simplemente, en este caso, opciones explícitas, obliga al usuario a que tenga que declarar las variables. Si el usuario, por ejemplo, va a hacer cálculos matemáticos, supongamos que ingresa dos variables, vamos a poner ese ejemplo ahorita, pide dos variables
que se ingrese y que esas dos cumplen las 4 operaciones básicas. Entonces yo tengo que declarar esas variables indicándole qué tipo de dato va a ser. Bien, ya vamos a ver los tipos de datos. Entonces, si va a sumar, restar, multiplicar y dividir, sobre todo dividir, entonces tengo que indicarle que el valor 1, el valor 2 o el valor X, el valor Y, dependiendo del nombre de la variable que yo puedo poner el nombre de la variable en mi idioma, no hay problema. Entonces yo tengo que decir, mira, esta variable 1 y 2 se va a declarar como entera. Esta variable, digamos, 1 y 2 o variable XY va a ser decimal, entonces le pongo decimal. No, esta variable va a almacenar valores gigantes, entonces tengo que declararla como un double. Entonces tengo que especificar el tipo de variable. No, ¿sabe que esta variable va a almacenar solamente mensajes de texto? Es decir, cadenas, caracteres. Entonces como no, las cadenas, los caracteres no se suman, las letras no se pueden operar, entonces le voy a declarar como string. String es cadena. Entonces ya sí, entonces yo tengo que definir. Bien, es por eso que el Visual se asegura de que al poner la instrucción Option Explicit está obligando en este caso al usuario a que declare la variable, si es que ha usado variables, ¿no? Si es que ha usado. Pero igual, las use o no las use, hay que declarar. Bien, y si no se agrega, simplemente yo escribo Option Explicit, Enter y automáticamente se puso. Muy bien, entonces ahí estoy listo para, en este editor, listo para empezar a trabajar. Lo que está en la parte superior, estos dos cuadritos, listo. Aquí está el nombre del objeto, ahí dice objeto que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a poner un botón en un formulario, donde diga el botón grabar o guardar, ese botón va a aparecer acá. Por ejemplo, lo puedo declarar como CMD de comando, o puedo agregar, por ejemplo, el prefijo BTN, que es de botón. Le puedo mirar botón BTN guardar. Entonces el nombre de ese botón es BTN guardar. Entonces va a aparecer acá en esta lista. Bien. Y ese BTN, ese botón, tiene acá sus famosos, acá se le conoce como procedimientos o eventos. Bueno, acá dice procedimientos, pero realmente son eventos. Por ejemplo, si yo quiero que un párrafo se pulse la N y aparezca o se vuelva negrita, entonces tengo que aplicar el método control N, que es negrita, o clic en la N, en Word. Pero ojo, cuando yo pulso clic en el botón que tiene la letra N, lo que va a hacer es que el párrafo se convierta en negrita. Muy bien, esa es la acción. Entonces, para eso, cuando yo pulsé clic, se ha generado un evento que se llama clic. Entonces, el pulsar clic es un evento. ¿Y qué hace ese evento clic? Simplemente desencadena o ejecuta un código dentro de un procedimiento. Entonces ese es un evento. Hay evento doble clic, hay evento enter, hay evento tab, etc. Entonces el método abreviado control J, control P para imprimir es un evento. Va a generar un evento que es justamente el keypress, es un tipo de evento. Hay otro evento cuando carga el formulario que se llama initializate. Quiere decir cuando carga el formulario que la base de datos se cargue. Entonces acá están los objetos y cada objeto tiene su evento, como también tiene sus propiedades. ¿Bien? Entonces, por el momento, los procedimientos que vamos a ver no son objetos ni tienen eventos. Los procedimientos no tienen ni funciones. Los únicos que tienen eventos son los objetos. Bien, entonces cuando hagamos formularios, ahí vamos a trabajar lo que es un objeto, propiedades de objeto, métodos de objeto, etcétera, etcétera, y sus famosos eventos. Muy bien, por el momento nos centramos en crear macros, ya no con la grabadora, sino de manera manual. Y para usar macros de manera manual vamos a crear, listo, dentro del módulo, dentro del entorno de programación llamado módulo 1, para este caso puede haber módulo 2, etcétera. Vamos a crear procedimientos, ¿no? Lo que aquí parece, mire, ya apareció, está activo. Si yo pulso clic acá, me va a decir cuál es el nombre de mi procedimiento. O va a ser una función o va a ser una propiedad. Ese procedimiento tiene ámbito público, privado. Entonces yo lo puedo hacer esto manualmente, sin necesidad de hacer esto. Bien. Cuando yo declaro variables, porque me está indicando Option Explicit que declare variables, ¿listo? Una variable, ¿listo? O una constante, lo podemos declarar de 3 formas. Mejor dicho, debe tener un ámbito en 3 lugares. La primera es dentro del mismo procedimiento. Entonces, imagínense que yo voy a declarar 2 variables que se van a sumar, restar, multiplicar y dividir.
pero solamente va a funcionar en el procedimiento que yo voy a crear. No quiero que se utilice en otro lado. Entonces voy a declarar la variable dentro de ese procedimiento. Entonces es una declaración por procedimiento. En otras palabras, una declaración local. No, pero ¿sabes qué? Necesito esas variables porque yo puedo crear un procedimiento que diga operaciones básicas. Le puedo llamar procedimiento operaciones básicas. Entonces, suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. Pero quiero otro procedimiento 2 que diga operaciones avanzadas. Pero al no estar declarando otras variables, puedo usar las mismas variables que declaré para el procedimiento 1. Entonces, para que funcione en 1, 2, 3 o más procedimientos, entonces ya no las puedo declarar localmente. Es decir, ya no las puedo declarar dentro de un procedimiento. Tengo que declararlas, listo, a nivel de módulo. Es decir, que cualquier procedimiento que cree acá, n procedimientos, las variables van a estar declaradas arriba para el módulo completo. Si el módulo tiene 1000 procedimientos, para los 1000 va a funcionar. Ahora no, ¿sabes qué? Tú me has dicho que yo puedo crear muchos módulos. Supongamos que creamos 10 módulos y cada módulo va a tener 10 procedimientos. Estamos hablando de más de 100 procedimientos. Entonces, para no estar declarando una variable por cada procedimiento o por cada módulo, puedo declararlo, por ejemplo, en el módulo 1 de 10 módulos, puedo declararlo en el módulo 1, esas dos variables, pero ya no a nivel local, o sea, de procedimiento, ya no a nivel de módulo, sino lo declaro a nivel de aplicación, a nivel de todo el entorno del proyecto. Entonces lo declaro simplemente poniendo la instrucción public. Y eso hace que esas dos variables funcionen, no importa en qué procedimiento, en qué módulo, porque es a nivel general de todo el proyecto. Entonces, repito, las declaraciones son a nivel de procedimiento local, a nivel de módulo y a nivel de proyecto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se declara un procedimiento? Que, como repito, una macro en esencia es un procedimiento. Entonces, yo solamente escribo la palabra sub o sub, se pronuncia sub en inglés, pero se escribe en sub, vamos a pronunciarlo en español, sub, y esa palabra sub es una palabra reservada. Pero, perdón, tú me has dicho que las palabras reservadas están en azul y ahí está en negro. Claro, ves que todavía no he terminado de escribir. Entonces, sub, ¿listo? Es más, lo estoy escribiendo en minúscula. Pero el Visual Basic tiene la autocorrección. Esa es una gran ventaja. Me permite corregir, ¿bien? Automáticamente. ¿Bien? Entonces le digo sub, listo. Ahora le voy a poner el nombre de mi procedimiento. ¿Ok? Y a ese nombre de procedimiento vamos a llamarle cálculo. Mejor, operaciones básicas. Y algo muy importante, cuando yo pulso enter, automáticamente el sub se autocorrigió, la S con mayúscula, y me finalizó el procedimiento con ensud y se puso de color azul. Pero el nombre que yo le había puesto al procedimiento se quedó tal como lo escribí. Lo único que ha pasado es que se ha añadido el paréntesis de abrir y cerrar. Significa, así como en Excel, listo, que es un procedimiento que no recibe valores, que no recibe, en este caso, información, ¿bien? O lo que nosotros le llamamos no recibe parámetros. En programación se llama así, no recibe parámetros, ¿bien? Simplemente ejecuta lo que hay adentro, así de simple. Pero si recibiera parámetros como una función, porque también hay procedimientos que sí reciben parámetros, como si fuera, por ejemplo, una función, ahí es distinto. Entonces, yo puedo crear las operaciones básicas con una función también, pero en este caso lo estoy haciendo con un procedimiento. Entonces, ese procedimiento llamado sub operaciones básicas, al pulsar enter se corrigió la palabra sub. Segundo, puso los paréntesis automáticamente al nombre del procedimiento que yo le he puesto en mi idioma. Y tercer paso, lo que hizo automáticamente Visual cerró el sub. Está diciendo entonces, en otras palabras, que tu macro, porque un procedimiento es una macro, estoy diciendo, tu macro va a empezar desde sub, operaciones básicas, y va a finalizar donde dice en sub. Dentro de todo ese espacio en blanco, yo puedo dejar enter, 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 no importa, es un editor de texto. Entonces puedo escribir acá en todo el centro una línea. Claro, eso llamado en buenas prácticas no es dable, no es bueno dejar muchos espacios tampoco. En buenas prácticas, decir la forma correcta, como debes codificar, la idea es tratar de reducir el menor espacio posible.
Bien, entonces yo puedo dejar sin embargo eso, ¿no? Para efectos de enseñanza puedo dejar espacio, ¿no? Para que no se pegue el código, ¿no? Pero repito, cuando se aplica buenas prácticas, el código tiene que estar pegado, es decir, en una sola línea. Si es posible en una línea mejor, pero sería muy abultado. Podría ser simplemente dejando, listo, ningún espacio, renglón tras renglón. Como si escribiera un párrafo a espaciado de uno, más o menos. Entonces, dentro de este espacio en blanco, yo voy a escribir todo el código que va a ejecutarse dentro del procedimiento. ¿Ok? Entonces, el procedimiento o el macro empieza con la palabra sub. Sub lo que está haciendo es crear la macro. Y luego me va a pedir el nombre de la macro. En este caso, el nombre del procedimiento. Yo le he llamado en español operaciones básicas. Al pulsar Enter, automáticamente, como no le estoy pasando ni un parámetro, o estoy diciendo que ese macro no va a recibir ni un parámetro, entonces Visual me entiende mi lógica y automáticamente cierra los paréntesis. Y no solamente cierra los paréntesis, ¿no? Sino que a su vez me deja un espacio vacío y cierra el procedimiento indicando que hasta ahí va a llegar tu código. ¿Sí? Hasta ahí va a llegar. ¿Ok? Ahora, algo importante antes de empezar a programar, ¿listo? Los nombres que tú le pongas a tu macro procedimiento, porque esta parte lo escribes tú, no lo hace el Visual. Bien, esa parte Visual respeta lo que tú pones. Este nombre de macro, número 1, bien, no puede tener espacio. O sea, yo no puedo ponerle operaciones básicas. No puedo hacer eso. Está prohibido. Tampoco puedo hacer guioncito. No, tampoco guión sublineado. O como mal le llaman guión bajo. Es guión sublineado. Entonces no puedo hacer nada de eso. ¿Listo? Pero sí puedo jugar haciendo esto. Operaciones básicas. Lo que pasa es que en programación se respeta lo que se conoce como el camel case, ¿no? Camel en español es camello. Y ustedes saben que los camellos tienen un lomo. Entonces lo que se trata es, basado en esa teoría, bien, lo que tratan ellos de decir, mira, si vas a escribir un nombre de una función, un procedimiento que tiene más de 2 palabras, entonces la primera letra de la primera palabra va en minúscula y la segunda letra de la segunda palabra, o la primera letra de la segunda palabra, tiene que ir en mayúscula. Y como es un camello, sube y baja. Entonces, si yo pusiera un nombre de función o procedimiento que tiene 3 palabras juntas, entonces la lógica va simple. La primera letra de la primera palabra va en minúscula, la primera letra de la segunda palabra va en mayúscula, la tercera letra, la primera letra de la tercera palabra tiene que ir en minúscula. Entonces yo puedo colocarle operaciones básicas matemáticas y la M tiene que ir en minúscula. Entonces es una regla que se llama camel case o casos de camello en español que se tiene que respetar como parte de las buenas prácticas de programación. Bien, bueno, pero aquí nadie va a salir programador, básicamente para que más o menos tengan una idea, ¿no? Lo cierto está es que no debo dejar espacio vacío, ni tampoco poner guiones, ni guión sublineado, ni tampoco puedo poner Michi, ni nada de esas cosas. Tampoco un procedimiento puede empezar con un número. No voy a poner 100 operaciones básicas, no, o sea, por querer hablar en inglés tampoco no voy a poner eso, ¿no? Entonces no se compliquen la vida, simplemente pongan palabras simples, sencillas, que se puedan entender y que estén juntas y respeten el camel case para que así sea más entendible. Cosa que viene cualquier otro programador y dice, ah ya, estas operaciones básicas está trabajando con camel case, excelente, es un buen programador. ¿Bien? Aunque nunca estudió programación, pero es un buen programador. Entonces, dentro del sub en sub voy, o el sub en sub, lo que voy a hacer es programar todo el código que yo quisiera. ¿Listo? Entonces, acá en operaciones básicas, lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a declarar 2 variables y esas 2 variables las voy a... 3 variables. ¿Listo? Voy a declarar variable 1, variable 2, que va a ejecutar suma, resta, multiplicación y división, y una variable 3 que le voy a llamar resultado, que va a obtener el valor de la suma, resta, multiplicación y división. Y luego esa variable resultado la voy a... ¿Listo? Lo voy a mostrar en la hoja de Word. Bien. Entonces vamos declarando. A ver. Voy a declararlo dentro del procedimiento. Hemos dicho que hay procedimiento dentro del módulo y dentro del proyecto. Por el momento voy a trabajar con procedimientos. Entonces, para declarar una variable, ya sea en un procedimiento, en un módulo o en el proyecto, se utiliza la instrucción o la palabra reservada DIN. DIN, ok. ¿Listo?
Din declara cualquier variable donde esté. Procedimiento que esté, lo declara. Bien. Entonces, la variable din dice, ok, declaro una variable. Ahora viene el nombre de la variable. Generalmente las variables se pueden declarar como uno quiera, pero también hay una regla. ¿Listo? Para conservar las buenas prácticas. La variable, listo, debe ser en minúscula. Entonces no me voy a hacer problema. Vamos a recordar matemática. Din x, listo, declaro una variable llamado x y voy a decirle qué tipo de dato es. Los tipos de datos son bien sencillos. Tenemos el string, que es para cadenas. Tenemos el double, que es el más grande, aguanta o soporta valores enormes. Antes del double está el single o single en español. Antes de ese está el decimal también. Bien. Si quiero declarar, por ejemplo, valores enteros, positivos o negativos, utilizo el integer. ¿Listo? Aquí lo vamos a poner mejor para que lo vean. Yo voy a agregar un comentario. Para agregar comentarios se pone un apóstrofe. ¿Listo? Puedes poner una página completa de comentarios y al momento de ejecutar el código, Visual Basic simplemente lo va a interpretar como un comentario y no le va a hacer caso. Va a ejecutar solo el código que no esté dentro de un comentario. Entonces, listo, las variables, listo, perdón, los tipos de datos. Los tipos de datos son dos puntos aparte. Enter, pongo otro apóstrofe. Listo, y tengo ahí para lo que son cadenas, es decir, desde un carácter hasta un párrafo completo, se conoce como string. Bien, muy bien. Otro apóstrofe para lo que son valores grandes, listo, en este caso valores decimales. Listo, para valores decimales enormes, positivos o negativos, tenemos los siguientes. Bien, a ver, el primero de todos, bien, vamos a ponerlo acá. Bien, el primero es el famoso doble, listo. Luego tenemos del doble, tenemos el single, luego tenemos el decimal. Listo, muy bien. Lo voy a poner acá mejor, ya está. Ok, para lo que son valores booleanos, o sea, verdadero o falso, listo. Para booleanos, listo. Para valores booleanos o llamados también valores condicionales, por ejemplo true, false. Entonces tenemos true, listo, o false, false, listo, false, no, false. Bien, ahora para valores del tipo bit, listo, valores en este caso, ya, enteros. Para enteros, ok, este tipo de enteros, ya sean positivos o negativos, bien, para valores enteros positivos o negativos se utiliza el integer, ¿no? Se utiliza el integer, ¿no? O pronunciación en inglés, integer. Bien, entonces tenemos, bien, hay otros más que es el variant. Bueno, el variant básicamente es un valor, yo le llamo un valor variable, ¿listo? Pues el nombre variant, ¿bien? Ok, es un valor que puede asumir cualquier valor, cualquier dato que sea, ¿bien? Generalmente se evita usar ese tipo variant porque a veces Visual se confunde y no sabe si lo que estás haciendo es una cadena o es un numeral, no sabe. Entonces ese es mejor no usar variant, ¿bien? Hay otro tipo que es para fechas, que es el tipo date, listo, date o fecha, listo, muy bien. Tenemos también, bueno, de todas maneras la voy a poner valores variables. Tenemos el variables. Para valores variables tenemos el variant,
Bien, varia. Muy bien. Bueno, y así podemos ir continuando. Pero son las más usadas. Entonces, y para este caso, a ver, para declarar variables, usamos din. Bien, lo puedo escribir en mayúscula, pero al final Excel me lo va a corregir. Perdón, este Word me lo va a corregir. Y para declarar constantes, porque también se declara constantes, para declarar constantes, ¿listo? En la declaración de constantes, ¿listo? Usamos la instrucción para que esto se llama simplemente es const, de constante, ¿listo? Y se asigna el valor que es. O sea, declaro, por ejemplo, const p as double, porque tengo que decirle el tipo de datos de todas maneras, igual a 3.1415. Entonces tengo que asignarle el valor, porque si es una constante tengo que decirle cuánto vale esa constante. Y una constante, a diferencia de una variable, es que el valor nunca cambie, por eso se llama constante. En cambio la variable no, yo puedo declarar la variable de arriba 0 y en el transcurso del código cambia de valor. Por eso el nombre variable. Bien, entonces vamos a declarar en este caso una variable, ponemos din, vamos a ponerle x, vamos a recordar algo de matemática, as. As es una instrucción que me permite decir cómo. Es decir, din x, declara x como, ¿qué tipo de variable? Vamos a trabajar con double, ya que como vamos a hacer división, de hecho que va a haber decimales. ¿Qué pasaría si yo declaro dos variables enteras? Si voy a hacer una división, puede que salga decimal. Entonces ahí me va a saltar un error. Se llama error de tipo, porque estoy declarando dos valores enteros cuando el valor que va a recibir es, al momento de dividir puede ser un decimal. Entonces no tiene lógica. Bien, entonces le digo as double, pulso enter y podría hacer lo mismo, din, listo, puedo poner un y, as, listo, le digo double y ya está. Bien, eso sería una forma correcta de declarar dos variables, pero si se dan cuenta, X y Y tienen el mismo tipo de dato. Entonces, ¿para qué utilizar? Por eso vienen las buenas prácticas. ¿Para qué utilizar dos líneas de código donde en una puedo declarar todo? O sea, dicho de otra forma, esto está bien declarado, pero si fueran de otros tipos distintos, string, double, si fuera cada variable un tipo de dato distinto, excelente, lo puedo aceptar. Pero si los dos son el mismo tipo de dato, ¿para qué tenerlos en dos líneas? Imagínense que vayamos a declarar 100 variables del mismo tipo. Tendría que ser 100 líneas, pudiéndolo hacer en una sola, porque todas son del mismo tipo. Entonces, simplemente ahí lo que yo haría acá es coma, y. Entonces, me evito una línea más. Entonces digo que declaro din x, y, z, lo que sea, es igual a un double. Es más, me faltó una variable más, coma, y voy a poner ahí resultado. Declaro una variable llamada resultado. No necesariamente el nombre de una variable tiene que ir una letra, puede ser una palabra. Entonces voy a declarar tres variables que son double. Ya está. Ahora voy a ejecutar la suma común y corriente. Y pues esa suma, entonces aquí voy a primero, listo, voy a realizar el sumar, el típico sumar. Bien. Entonces acá voy a decirle que el resultado, bien, para no estar escribiéndolo así y adivinar cómo se llama, bien, podemos llamar a la palabra, a la variable. ¿Cómo la llamamos? Pulsamos control J y aparece una lista inteligente o intelligent sems. O sea, esa lista me va a permitir poder mostrarme en orden alfabético todos los métodos, propiedades, variables, todo lo que esté en Visual, incluido las variables declaradas, van a mostrarse. Entonces yo solamente pongo resultado y miren cómo aparece la palabra resultado, pero también tengo que tener en cuenta que a veces no hay. Entonces mejor, lo más fácil sería escribirlo. Entonces pongo ahí resultado, listo. La variable resultado va a recibir la suma de x más y. Entonces pongo así de simple, x más y. Salió un error, está, enter. Bien, así de simple.
Ahora, los operadores matemáticos ya son conocidos. El más, suma, la línea guión es el menos, resta, el slash o guión división. Esto es la división es el slash o guión diagonal a la derecha. El otro diagonal a la izquierda se llama backslash. Luego tenemos el asterisco, que es multiplicación, ¿no? Entonces tenemos las 4 operaciones. Ya las otras tipos de operadores matemáticos son diferentes. Potencia, radicación, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá lo que estoy haciendo primero es sumar. Entonces, la siguiente se va a llamar restar. Y restar va a tener lo mismo. Es más, como es un bloque de notas, voy a copiar y pegar. Entonces, el resultado va a ser igual a X, ya no más, sino menos. Listo. Y luego acá voy a poner, listo, multiplicar. Listo, muy bien, multiplicar, listo. Ayuda bastante los comentarios porque puedo escribir lo que se me dé la gana y al final no se va a ejecutar. Entonces, el resultado va a multiplicar X asterisco Y, es decir, X por Y. Bien, X por Y. Bien, y finalmente tenemos dividir, listo. Me olvidaba el apóstrofe. Y dividir va a tener, bien, voy a copiar y pegar o arrastrar por copiado. Ya está, va a tener división. Claro, hay que tener en cuenta de que cuando voy a dividir X entre Y no debe ser 0. Bien, Y no puede ser 0. Muy bien, a ver, entonces, en este procedimiento acabo de declarar suma, resta, multiplicación y división. Ya está. ¿Ok? Pero no se va a ver todavía nada hasta que yo envíe los resultados, en este caso, a el work. Bien. Entonces necesito, ¿listo?, enviar los resultados a Word. O necesito mostrarlos, en este caso, bien, a Excel. O en este caso, perdón, a un mensaje. Bien, enviar un mensaje para poder visualizarlo. Muy bien, entonces ahora para poder enviarlo, en este caso, a Word, bien, yo puedo trabajar, ¿ok?, de varias formas. A ver, permítame. Bien, vamos a enviarlo en este caso. Muy bien, ahora, ¿cómo lo enviamos a Word? Bien, a ver, vamos a ver, ¿dónde estoy? Visual, acá estás, ya, listo. Sumar, multiplicar y dividir. A ver, vamos entonces, fácil. Lo que voy a hacer es control J y voy a llamar a Active Document. Active Document. ¿Qué significa Active Document? Documento activo. En otras palabras, el libro. En otras palabras, el documento de Word. Bien, cuando yo abro un archivo de Word, estoy hablando de un documento. Por eso, de ahí el nombre, Active Document. ¿Listo? ¿Qué significa documento activo? Y le voy a decir, mira, a este documento activo, punto, counted. Counted significa contenido. Ya, por eso está en inglés. Listo. Y counted es una propiedad. ¿Qué es una propiedad? Es básicamente un parámetro, ¿listo?, donde se le envía un valor. ¿Bien? Donde se le envía un valor. Por ejemplo, si yo quiero que, a ver, ustedes mismos, si yo quiero a un párrafo ponerlo de color rojo, entonces tengo que seleccionar el párrafo y asignarle la propiedad de color rojo. Entonces voy a donde, me voy al color de letra o fuente y selecciono el rojo. Eso lo hago manualmente, visualmente, porque lo estoy mirando. Pero a nivel de código tengo que asignarle la propiedad. Así como lo hice seleccionando el color rojo de un clic, listo, en código, la forma de asignar es decirle así: a la propiedad Active Document, o sea, al documento activo, punto, vas a aplicarle la propiedad Content. La propiedad Content significa que vas a enviar un contenido, puede ser una letra, un párrafo, lo que tú quieras. Ok, pero ¿qué contenido le estoy enviando? Fácil. Lo que quiero saber es el resultado de la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, listo, voy a pasarle, a ver, para hacerlo un poco más interesante, ok, bueno, no terminé, por eso me sale. Voy a ponerle ahí 1, 2, 3 y 4. Para que, entonces acá tendría que declararlo de varias formas. Tendría que poner 1, listo, porque hay que declararlo de todas maneras. Listo, 1, x2, listo, coma, x3, coma, x4. Ahí está.
Y el Y, que no sé qué se hace ahí, al Y, ok, Y no existe, y coma, resultado. Bien, ahí está. Ahí ya tengo mis 4 números, mis 4 valores, y tengo, en este caso, listo, los parámetros. Bien, sorry, que estoy cometiendo un error. Claro, el error es que es XY nomás. Lo que tengo que convertir es resultado. Resultado 1, resultado 2. Entonces voy a abreviarlo. Voy a ponerle R1, listo, R2, R3, R4. Muy bien. Acá no es punto, acá es coma. Ya hasta ahora sí tengo. Ahora esto lo voy a resumir. Ya no va a ser resultado, sino una R nada más. R1, R2, R3, R4. Bien, lo borro esto. Listo, estoy acomodando el código. Y ahora sí. Muy bien, entonces ya está todo listo para sumar. Y ahora sí voy a devolver el valor. A ver, acá le voy a decir que muestre simplemente el valor de R1. Bien, R1. Bueno, voy a grabar. Ok. Vamos aquí y vamos a ejecutar el macro. ¿Cómo lo ejecuto el macro? Listo. Había dicho que ponga el cursor dentro del ensub. Puede ser al inicio, no importa si hay un comentario. Puede ser al final, pero no debe salirse del ensub. Y luego pulso F5 o hago clic en este triángulo verde. Eso si es que estoy en el visual. Bien, otra cosa importante, antes que me olvide. Cuando voy a grabar en Word, grabo con F12, Control G o guardar. Como estamos en Visual, está en inglés. ¿Listo? Entonces, si yo presiono Control G en Word, es G de guardar. Pero si estoy en Visual, presiono Control S. S viene de Save, que significa grabar. Entonces, acá se graba en inglés y allá en Excel, en Word, se graba en español. En ambos casos se graba todo. Entonces, o puedo hacer clic en el disquete para guardar. Entonces voy a guardarlo. ¿Listo? Lo voy a guardar. ¿Listo? Acá en el escritorio, pero no como work. ¿Listo? Aquí le voy a poner el nombre macro 1. No lo puedo grabar como Word, porque si lo grabo como Word, se va a perder todo lo que estoy haciendo. Entonces tengo que grabarlo con lo segundo. Documento habilitado con macro de Word. Tengo que grabarlo como una macro de Word, no como un Word. Entonces selecciono esto de acá y se va a grabar con DOM, que significa documento de macro. Bien, entonces ahí sí lo guardo. Bien, ahí ya no se va a perder el macro. Y listo, como está guardado no hay problema. Lo he guardado en Visual, puedo verlo guardado en Word también. Entonces voy a ejecutarlo. Puedo hacerlo desde acá o puedo hacerlo desde Word. Si estoy en Word y quiero ejecutar esa macro, estando en programador, acá dice macros. Pulso clic y ahí está. Me aparece la lista de macros, solo selecciono la primera y pulso ejecutar. ¿Listo? Y ya está. Pero me estaba olvidando de importante. Si va a sumar, multiplicar eso, tengo que indicarle los valores. Entonces voy a mandarle los valores. ¿Listo? Le voy a decir que en este caso X vale 100 y Y vale 50. Ya le pasé dos valores estáticos. Se llama estáticos porque lo estoy pasando directamente. La idea es que yo ingrese el valor que se me dé la gana o que yo quiera. Pero en este caso no. Le estoy asignando solo para ejemplo de enseñanza, le estoy asignando un valor. Muy bien, voy a sumar. Voy a guardar, perdón. Y ahora lo voy a ejecutar desde acá. Pulso F5, clic acá. Listo, ya lo hice. Aparentemente no pasó nada, pero sí ha pasado. Bien, miren en la barra superior del título, cuando yo pulso F5, miren lo que aparece acá, se va a mover. ¿Listo? Ahora sí, ya lo grabé. Ahora sí me voy al Word para ver el resultado. Y ahí aparece 150. Bien. Pude haber puesto acá, por ejemplo, suma, resta, multiplica. Sin embargo, he puesto eso. Muy bien, ahora voy a hacer diferente. Ya no quiero que muestre R1, sino quiero que muestre R2. ¿Listo? Voy a guardar. F5 y apareció 50. ¿Por qué? Porque 100, ok, menos 50 es 50. Entonces pues ahora me voy con el 3. El 3 debe multiplicar 100 por 50. Grabo. Cada cosa que ustedes modifiquen tienen que grabar.
pulso F5, me voy al Word y tengo 5000. 50 por 100 es 5000. Finalmente voy a mostrar la R4. Bien, todo esto que estamos haciendo lo vamos a mejorar. Bien, solamente estoy viendo cómo ustedes pueden mostrar. Entonces ahora quiero mostrar la división entre X, Y entre X. Al revés, X entre Y. ¿Listo? Entonces son 100 entre 50. ¿Listo? Entonces voy a poner que me muestre, en este caso R4, pulso F5 y me muestra 2. Claro, porque 100 entre 50 es 2. Bien, entonces si se han percatado, bien, acabo de hacer las 4 operaciones básicas. Claro, las estoy mostrando uno por uno. Lo ideal es que se muestre todo. Bien, pero ya hemos aprendido a crear un procedimiento que se llama macro. ¿Listo? Realmente una macro es un procedimiento. Declarar variables. ¿Listo? Podemos hacerlo línea por línea, pero si todas pertenecen al mismo tipo, lo podemos declarar en una sola. Podemos asignar valores a la variable de manera estática, es decir, asignándole un valor fijo. Y luego, listo, vamos haciendo el cálculo de la suma, resta, multiplicación y división y lo vamos asignando a una variable. Bien, no es necesario usar R1, 2, 3, 4, podemos utilizar una sola nomás. Solo que en este caso he querido explicarlo de una manera didáctica para que más o menos entiendan cómo es que se programa. ¿Listo? Y usando las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y mostrando en el documento el resultado de esas 4 operaciones básicas. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.